Hola, muy buenos días. Hoy vamos a trabajar con la unidad número 3. Vamos a ver específicamente lo que es el catabolismo de aminoácidos, vías metabólicas del amoníaco, ciclo de la urea y toxicidad del amoníaco. Para empezar entonces, lo que es el metabolismo de los aminoácidos. Si queremos entender, los aminoácidos codificados dentro de una proteína se codifican a través de los ácidos nucleicos, particularmente en el ADN, y en este gráfico, como podemos observar, existe lo que se denomina un código genético, basado en tres bases que se denominan codones, que van a estar codificando diversos tipos de aminoácidos. A diferencia de los hidratos de carbono y de los lípidos, los aminoácidos no se almacenan en el organismo. Es decir, que sus niveles dependen del equilibrio entre la biosíntesis y degradación de proteínas corporales, es decir, entre su anabolismo y catabolismo. Este equilibrio se conoce como balance nitrogenado debido a que las proteínas son la principal fuente de nitrógeno y el ingreso de nitrógeno se produce a través de la ingesta y se equilibra por la excreción en orina y heces. Hablamos de un balance nitrogenado positivo cuando hay una elevada, el anabolismo se encuentra elevado en relación al catabolismo. Y esta situación particularmente la podemos encontrar en crecimiento y en embarazo, donde el exceso de aminoácidos se destina para la síntesis de nuevos tejidos. En cambio, estamos hablando de un balance nitrogenado negativo, cuando la tasa de anabolismo está reducida en relación con el catabolismo que se encuentra aumentado en este caso. Y acá particularmente vamos a estar viendo casos de principalmente cuadros patológicos, tales como la desnutrición proteica, procesos febriles severos, diabetes mellitus no controlada y neoplasias. El destino de los aminoácidos. Como bien estuvimos observando, no existe una fuente o un tejido que los almacene dentro del organismo, por lo cual podemos definir que el origen principal o exógeno de los aminoácidos es la absorción en el intestino de los productos de las proteínas hidrolizadas durante el proceso de digestión. Bien. Otro potencial origen de los aminoácidos es la degradación de proteínas tisulares. Acá estamos hablando de un aporte endógeno. Y la síntesis de aminoácidos a partir de otros aminoácidos principalmente. Todo esto contribuye a lo que se denomina fondo metabólico común o pool metabólico de aminoácidos circulantes. ¿Cuál es el destino? Tiene tres destinos. Uno de ellos es la síntesis de proteínas corporales principalmente. El segundo destino importante es la síntesis de compuestos nitrogenados no proteicos. Y la tercera es la producción de energía, que es un proceso para el cual los aminoácidos no son la molécula, o la mejor opción dentro de las moléculas. Para lo que sería producción de energía, las mejores moléculas o los mejores candidatos en este sentido serían los hidratos de carbono y los lípidos. Como guía de lectura es importante que tengan en cuenta para trabajar sobre esta unidad lo que es síntesis de proteínas, que son conceptos que ustedes ya vieron en biología, la vida media de una proteína, lo que es degradación de proteínas, lo que es un lisosoma y lo que es el sistema de ubiquitina y proteosomas, el criterio de esencialidad de un aminoácido y los requerimientos de proteínas de los individuos. Ahora, el transporte de aminoácidos. Tenemos que entender que los aminoácidos atraviesan membranas celulares gracias a sistemas de transporte específicos para isómeros L, o sea, L-aminoácidos. Los transportadores se agrupan en dos categorías. Unos son de transporte activo secundario y otros son de difusión facilitada. Los relacionados con transporte activo secundario utilizan un gradiente electroquímico creado por la sodio-potasio ATPasa y son cotransportadores de sodio y aminoácidos, acumulando aminoácidos dentro de la célula aún contra el gradiente de concentración. Y de aquí tenemos 5 tipos. Aquellos que son de aminoácidos neutros, de aminoácidos básicos, de aminoácidos ácidos, de u otros aminoácidos y glicina y de glutamina, asparagina e histina.
Y el segundo grupo son aquellos que trabajan con difusión facilitada. Son uniporters independientes de sodio que dejan pasar aminoácidos a favor del gradiente de concentración, dentro de los cuales encontramos aminoácidos neutros, aminoácidos catiónicos y glutamato. Ahora, el catabolismo de los aminoácidos. Bien, el catabolismo de los aminoácidos inicia su recorrido mediante la eliminación del grupo alfa-amina. Acá estamos hablando del aprovechamiento de los aminoácidos con fines energéticos, para los cuales necesitamos deshacernos primariamente del grupo amina o el grupo que contiene nitrógeno dentro de la cadena, ya que es la cadena carbonada la que se utiliza para la producción de energía. El mismo se transfiere mediante un proceso de transaminación a otros cetoácidos y luego se separa completamente mediante un proceso que se denomina desaminación para continuar su recorrido en etapas posteriores. La transaminación, como ya mencionamos, es el pasaje del grupo amino, como lo estamos viendo acá, de un aminoácido a un alfa-cetoácido, transformando el aminoácido en un alfa-cetoácido y el alfa-cetoácido en un aminoácido. Bien, las enzimas que se encargan de este proceso son las aminotransferasas. Es importante para esta reacción el piridoxalfosfato, que es un derivado de una de las vitaminas del complejo B. Es importante mencionarlo ya que es un cofactor que va a definir la reacción dentro de este grupo de enzimas. Y va a actuar como un intermediario del grupo amino, transportándolo de un aminoácido a otro. El compuesto intermediario se denomina químicamente base de Schiff porque responde a un conjunto de propiedades atribuibles a esta. Aquí podemos ver dos casos importantes de transaminación. Uno es la transferencia del grupo amino del aspartato al cetoglutarato. Bien, mediante una enzima que se denomina aspartato aminotransferasa, y el aspartato va a terminar en oxaloacetato y el alfa-cetoglutarato en glutamato. La enzima que transporta esto se denomina transaminasa glutámico oxaloacética o GOT. Si bien este es el nombre UVMB, en la clínica se utiliza muchísimo este nombre. Otro caso importante es el de la transaminación de la alanina a piruvato. Y con el transporte de este grupo amino al alfa-cetoglutarato se origina glutamato. La enzima que cataliza esta reacción es la alanina aminotransferasa, o también se denomina transaminasa glutámico pirúvica. Como pueden observar, aquí encontramos los dos productos de la reacción: glutámico por el glutamato o ácido glutámico, que sería la versión no ionizada, y pirúvica por el piruvato o ácido pirúvico en su versión no ionizada. Las siglas de esta enzima son GPT. Desde el punto de vista clínico, estas enzimas se pueden dosar en suero y son indicadores de daño a nivel cardíaco o a nivel renal, hepático, dado que son relativamente abundantes en estos tejidos. Así, si estamos observando un daño a nivel cardíaco, podemos hablar de un infarto de miocardio, por ejemplo, y a nivel hepático de una hepatitis. Como podemos observar, estos caminos son en general comunes para la mayor parte de los aminoácidos, es decir, las transaminaciones y la posterior desaminación oxidativa que lo va a transformar en alfa-cetoglutarato y amoníaco, como vamos a observar ahora. Bien, la desaminación oxidativa del glutamato, vamos a tomar el glutamato y le vamos a quitar el grupo amino, el cual se va a ionizar en grupo amonio. Bien, esta es una reacción de hidrólisis. Bien, y la enzima que cataliza esta reacción es la glutamato deshidrogenasa. Este proceso se va a producir en la mitocondria. Podemos observar acá que también vamos a tener un NAD oxidado. Vamos a consumir un NAD oxidado y lo vamos a transformar en un NAD reducido.
Dentro de los compuestos o los efectores que van a estimular esta reacción encontramos el ADP o el GDP, que son indicadores celulares de déficit energético, mientras que los compuestos que van a inhibir esta vía son el ATP o GTP, que son compuestos indicadores de superávit energético o de un buen nivel energético dentro de la célula. Bien. ¿Por qué los niveles de energía van a estar regulando esta reacción? Ya que el alfa-cetoglutarato es un compuesto anaplerótico del ciclo de Krebs. Es decir, alimenta el ciclo de Krebs. Si bien entendemos que el ciclo de Krebs nos va a ser el principal ciclo que origine poder reductor para potencialmente más adelante generar moléculas de ATP. Existe cierta reversibilidad de la desaminación, pero los cofactores necesarios para realizar la reacción inversa son diferentes. En este caso vamos a observar que se requiere NAD-fosfato reducido y se lo transforma en oxidado. Es decir, vamos a necesitar NAD-fosfato y no solo NAD. Bien. Esto de alguna manera me permite regular independientemente la desaminación y la aminación, que son procesos inversos. Ahora, aquí podemos resaltar que las dos fuentes principales de amoníaco de nuestro organismo son la desaminación oxidativa, es decir, este proceso que acabamos de ver del glutamato, que se produce en diferentes tejidos. Y la segunda fuente es la acción de las bacterias de la flora intestinal sobre alimentos nitrogenados, generando amoníaco que se absorbe por circulación portal. Usualmente hay que entender que las concentraciones a nivel fisiológico son muy bajas, indicando una gran eficiencia de los mecanismos encargados de eliminarlo. Es muy importante justamente eliminarlo dado su importante toxicidad, especialmente para el sistema nervioso central. El hígado es el principal órgano encargado de su remoción y en caso de insuficiencia hepática grave, la amonemia tiende a ascender y se producen cuadros de intoxicación graves, con graves consecuencias, tales como encefalopatía, coma y muerte. El amoníaco se elimina del organismo mediante la síntesis de urea o la formación de glutamina. La formación de glutamina, vamos a tomar el glutamato y lo vamos a condensar con esta molécula de amoníaco mediante la glutamina sintetasa mitocondrial y va a consumir una molécula de ATP y vamos a formar la glutamina. Luego, por acción de una glutaminasa, la glutamina la vamos a transformar nuevamente en glutamato y vamos a liberar este amoníaco. Bien, esto va a suceder principalmente en los túbulos renales y el amoníaco se va a excretar por orina. Los órganos que realizan la síntesis de glutamina son el hígado, el músculo, el riñón y especialmente el cerebro. De esta manera eliminamos el amoníaco por vía renal. El otro paso es la formación de urea mediante el ciclo de la urea. Si bien no se puede ver acá, pero lo vamos a destacar, existen fases mitocondriales y fases citoplasmáticas dentro del ciclo de la urea. Bien, y vamos a tener dos mecanismos que nos van a ayudar a sostener el ciclo de la urea. Uno de los cuales es el antiporte de ornitina y citrulina. Y la otra es este antiporte que podemos observar entre el aspartato y el fumarato. El primer paso va a ser condensar una molécula de dióxido de carbono con una molécula de amoníaco mediante la carbamilfosfato sintetasa 1. Es importante decir que es la 1 ya que la 2 se encuentra relacionada con otro metabolismo. En este caso vamos a consumir dos moléculas de ATP, es un proceso altamente energético, ¿bien? Y vamos a formar el carbamilfosfato. El segundo paso es la síntesis de citrulina, mediante el cual vamos a condensar el carbamilfosfato con la ornitina y vamos a generar la citrulina con la enzima ornitina transcarbamilasa. Bien. Posteriormente, bueno, como podemos observar, posteriormente se va a condensar el aspartato con la citrulina
vamos a generar el arginino succinato. Bien. La enzima que se encarga de esto es la arginino succinato sintetasa. Y también es un proceso que va a consumir una molécula de ATP. Podemos decir que este proceso es irreversible, dado que nos devuelve una molécula de AMP y de pirofosfato, y el pirofosfato es degradado rápidamente por las pirofosfatasas. Posteriormente, este arginino succinato se va a romper, por la acción de la arginino succinasa, que es una liasa, dándonos el fumarato y la arginina. Finalmente, vamos a tener la arginina, que por acción de una arginasa, bien, que es una enzima hidrolítica, como podemos ver acá, vamos a transformar esta arginina en urea y ornitina. Como podemos observar, ya cuando sintetizamos aspartato y citrulina, la citrulina ya va a pasar a lo que sería vamos a pasar de la mitocondria o la matriz mitocondrial al citoplasma, ¿bien? Y podemos observar que ese proceso se sostiene debido a que existe una regeneración de la ornitina en el último paso, la cual va a sostener el gradiente de salida de citrulina con la entrada de ornitina al interior mitocondrial para continuar con la condensación. Lo mismo sucede con el aspartato. Cuando se condensa la citrulina con el aspartato, generando el arginino succinato, y luego el arginino succinato se rompe por una acción de la liasa, generando el fumarato, el cual sostiene el gradiente de salida del aspartato para continuar con esta reacción. Finalmente, como estuvimos mencionando, se forma la urea, la cual en un 75% aproximadamente se excreta exitosamente por riñón. El otro 25% o parte de él se puede, se elimina por las heces, bien, o puede reabsorberse. Ahora, ¿cuál es la base de la toxicidad del amoníaco? Principalmente por la acumulación de glutamina. Los niveles de glutamina se ven notablemente incrementados en las hiperamoniemias. Cuando hablamos de emias, hablamos de niveles en sangre. Hiper significa elevado y bueno, en este caso es de amonio, niveles de amonio en sangre elevados. La acumulación de glutamina en el cerebro, principalmente en los astrocitos, que es un tipo de neurona, produce hinchamiento, ¿bien? Por efecto osmótico, aumentando la presión intracraneal e hipoxia cerebral. Por otro lado, se inhibe la lanzadera malato-aspartato, que es el mecanismo de ese antiporte que estuvimos viendo, debido a la síntesis exagerada de glutamina, lo que reduce los niveles de glutamato, y en consecuencia se inhibe esta lanzadera. Esto produce un aumento del lactato o ácido láctico, disminución del pH en el cerebro. Como vamos a ver más adelante, dentro del metabolismo de los hidratos de carbono, el lactato es una consecuencia de la falta de oxígeno dentro del metabolismo de los hidratos de carbono. Luego tenemos la activación de la glucólisis. El amoníaco estimula una de las enzimas dentro de la glucólisis, que es la fosfofructoquinasa, y con ella la actividad glucolítica. Lo que aumenta, si es que hay bajas concentraciones de oxígeno, aumenta el lactato. Esto principalmente se da en procesos de anaerobiosis. Aumenta el lactato o ácido láctico y el valor de la relación NAD reducido, NAD oxidado. Y también se puede dar al nivel de la inhibición del ciclo del ácido cítrico, o mejor conocido como ciclo de Krebs, en el cual se deprime la actividad de la vía, transformando el alfa-cetoglutarato, ese famoso alfa-cetoácido que estuvimos viendo, que es un intermediario del ciclo, en glutamato. Bien, dado que estamos transformando también mucho glutamato en glutamina para eliminar esos niveles de amonio. Como guía de lectura necesito que ustedes también trabajen en lo que es la descripción del rol de los siguientes órganos en el metabolismo de los aminoácidos. Estamos hablando de intestino, músculo, hígado y riñón.
Luego deben responder cuáles son los potenciales destinos del esqueleto carbonado de los aminoácidos y cuáles son los metabolitos intermedios formados en el catabolismo de los aminoácidos. Y bueno, estas preguntas se responden fácilmente con la bibliografía del libro de Blanco. Tienen un par de páginas muy sencillas con respuestas muy cortas destinadas a estas preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias.